Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marco Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy va del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. De San Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Carta de San Pedro, servidor de Cristo Jesús, a todos aquellos que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir la fe tan preciosa, de ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que la gracia y la paz se les aumente en todo, de día en día, junto con el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ellas nos ha concedido la más grande lo más grande y precioso que se pueda ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptores de este mundo. Por eso pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. En cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista, y se han olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confiar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por eso siempre trataré de recordarles estas cosas, aunque lo sepan y se mantengan firmes en la verdad que poseen. Me parece bueno refrescar su memoria mientras esté en la presente morada, sabiendo que pronto será desarmada esta tienda mía, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por eso procuro hacer todo lo necesario para que después de mi partida recuerden constantemente estas cosas. En efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad. Cuando recibió de Dios Padre gloria y honor, en efecto, llegó sobre él la propia palabra de la gloriosa majestad. Este es el Hijo muy querido, el que me agradó elegir. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo, estando con él en el monte santo. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y deben tenerlo como una lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Es
pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Así así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrán falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa serán desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes como palabras engañosas. Pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es inminente. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, reservándolos para el día del juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados, y solamente protegió a Noé, el octavo portavoz del bien. También condenó Dios a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, para que sirvieran de escarmiento a los malvados del futuro. Pero en cambio salvó a Lot, hombre recto, que se sentía profundamente afligido por la conducta desenfrenada de aquella gente viciosa. Este hombre recto vivía en medio de ellos y su conciencia recta sufría día tras día viendo y oyendo sus crímenes. Pero el Señor sabe librar de las pruebas a sus servidores y reserva a los malos para castigarlos el día del juicio. En especial esto vale para esa gente que corre tras los peores deseos de su naturaleza y desprecia la majestad del Señor. Son orgullosos y atrevidos y no tienen miedo a insultar a los espíritus caídos, mientras los ángeles superiores a ellos se esfuerzan en poder. No se permite ninguna acusación injuriosa en la presencia del Señor. Esos hombres son como animales irracionales, nacidos solamente para ser capturados y muertos. Después de haber calumniado lo que no pueden entender, terminan como animales y recibirán lo merecido por su maldad. Lo que más les gusta es la orgía en pleno día. Gente sucia y viciosa que se aprovecha de ustedes y los engaña cuando festejan con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se cansan de pecar y de seducir a las almas poco firmes. Son gente maldita que tienen el corazón ejercitado en la codicia. Abandonan el camino recto y tomaron el camino de Balaam, hijo de Basor, al que le gustaba ganar dinero haciendo el mal. Pero ustedes saben quién lo reprendió por su torpeza. Su burra empezó a hablar con voz humana y tuvo al profeta en su locura. Son fuentes sin agua, nubes arrastradas por el huracán, que se convierten en densas tinieblas. Con sus discursos altisonantes y vacíos, alimentan las pasiones y los deseos impuros de aquellos recién escapados de los que viven en el error. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Y si estos, que se habían liberado de los vicios del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos, su situación actual resulta peor que la primera. Más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad que después de haberlos conocido apartarse de la sana doctrina que le fue enseñada. Se les aplica con razón lo que dice el proverbio: el perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro.
Pedro, capítulo 3. Esta es ya, queridos, la segunda carta que les escribo. En ambas he intentado recordarles la sana doctrina. Acuérdense de las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y del aviso de los apóstoles que eran del Señor y Salvador. Sepan en primer lugar que en los últimos días se presentarán burlones, que no harán caso más que de sus propios apetitos y preguntarán en son de burla, ¿en qué quedó la promesa de su venida? Desde que murieron nuestros padres en la fe, todos siguen igual que al comienzo del mundo. Estos quieren ignorar que al principio hubo un cielo y una tierra, que surgió del agua y se mantuvo sobre ella por la palabra de Dios. Y por la misma palabra este mundo pereció, anegado por las aguas del diluvio. Del mismo modo que ahora la palabra de Dios es la que conserva nuestro cielo y nuestra tierra, pero serán destruidos por el fuego el día del juicio, cuando los impíos también sean destruidos. No olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años, 1000 años son como un día. El Señor no se demora en cumplir sus promesas. Cuando alguno dice, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión, llegará el día del Señor como hace un ladrón, y entonces los cielos se desarmarán entre un ruido ensordecedor. Los elementos se derretirán por el calor y la tierra, todo lo que hay en ella se consumirá. El universo ha de descomponerse así como debería ser ustedes. Les corresponde llevar una vida santa y piadosa, mientras esperan y ansían la venida del día de Dios, en la que los cielos se desarmarán en el fuego y los elementos se derretirán por el calor. Mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva, en que reine la justicia. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz sin mancha ni culpa. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo en la sabiduría que les fue dada, e insiste sobre todo en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también en las demás escrituras. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta los días de la eternidad. Amén. Terminamos la segunda carta de San Pedro. Ahora vamos a comenzar a leer la carta de Judas. Judas capítulo 1, versículo 1. Judas, servidor de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados por Cristo Jesús. Abunde entre ustedes la misericordia, la paz y el amor. Amadísimos, tenía un gran deseo de escribirles acerca de ustedes, acerca de nuestra común salvación, y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos
a luchar por la fe que Dios entregó de una vez para siempre a sus santos, porque se ha infiltrado ciertas personas que ya estaban inscritas para esta condenación, gente impía que hace de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje y niega a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Quiero recordarles algo que ya saben y que el Señor, después de liberar a su pueblo del país de Egipto, intervino por segunda vez por entregar a la muerte a los que no creyeron. Lo mismo hizo con los ángeles que mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada. Dios los encerró en cárcel eternas, en profundas tinieblas, hasta que llegue el gran día del juicio. De igual modo sentenció a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que se entregaban a la prostitución y se dejaban llevar por sus instintos. Estas son ahora, por su gran condenación, una figura del fuego eterno, y así también estos hombres que dejan llevar por locuras aparecidas, envilecen sus cuerpos y desprecian las autoridades eclesiales. El arcángel Miguel, cuando pleitó con el diablo, dispúsose el cuerpo de Moisés. No se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo: que el Señor te reprenda. En cambio, esa gente insulta y desprecia todo lo que puede entender y lo que conoce por insulto, como los animales, los utiliza para su corrupción. Pobre de ellos. Siguen los pasos de Caín, se extravían por causa del dinero al igual que Balaam, y se pierden como el rebelde de Core. Echan a perder las comidas de fraternidad que celebran ustedes, pues no piensan más que en sí mismos y comen desvergonzadamente. Son como nubes arrastradas por el viento, que no dan lluvia, árboles que no dan fruto al final del otoño, y que ya están muertos antes de ser arrancados. Olas embravecidas del mar que arrojan la espuma de sus vicios, estrellas errantes por las que esperan las tinieblas eternas. El patriarca Enoc, el séptimo después de Adán, dijo a ellos estas palabras: el Señor viene en miles de ángeles para juzgar a todos. Pedirá cuentas a los que se burlan del bien por todas las veces en que se burlaron, y castigarán a los pecadores enemigos de Dios por todas las palabras injuriosas que proferieron. Son descontentos y frustrados, que solo tratan de satisfacer sus pasiones. Su boca está llena de palabras altisonantes, y con ellas quieren impresionar a la gente para su propio provecho. Pero ustedes, amadísimos, recuerden lo que los apóstoles de Cristo nuestro Señor les anunciaron. Ellos le decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlan de Dios y seguirán sus pasiones impías. En la actualidad, esos son los que causan divisiones, no van más allá de lo humano y no tienen el espíritu. En cambio, ustedes, queridos hermanos, construyan su vida sobre los fundamentos de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo y manténganse en el amor de Dios, guardando la misericordia de Jesucristo nuestro Señor, que los llevará a la vida eterna. Muestren compasión con los que dudan. A unos los salvará arrancándolos del fuego eterno, con otros deberá actuar con mucho cuidado, sin tocar ni siquiera sus ropas por miedo a la contaminación. Al Dios único, que puede preservarlo de todo pecado
y presentarlos alegres sin mancha ante su propia gloria, al único que nos salva por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. A Él sea la gloria, honor, fuerza y poder desde antes de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos. Amén. Gracias a Dios y a todos ustedes por estar aquí. Leyendo la palabra de Dios para mí ha sido muy gratificante, muy comprometedor y ha sido de mucha bendición leer la palabra con ustedes. Ojalá que cuando comencemos a leerla nuevamente, usted tenga la oportunidad de leerla. Ya podemos morir en paz casi cuando terminemos. Si usted quiere adelantarse, adelántese, termínela primero. Y si quiere esperarnos, espérenos. Lo importante es que la termine de leer usted solo o con nosotros, que la terminemos todos de leer y eso será de gran bendición. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.